Hola queridos amigos y seguidores de YouTube. Hoy he decidido en esta tarde, o bueno ya noche de sábado, compartir con ustedes una reseña literaria. Se me ocurrió esto como de una forma un poco improvisada, pero bueno, ya me dirán si les gusta, si les parece que es algo que deba seguir haciendo. Ya lo saben, me pueden dejar sus comentarios. Y bueno, esto lo decidí porque esta semana tuve el privilegio de presentar un gran libro, que es El lugar de la espera, de Sonia Hernández, editado por Acantilado y distribuido en México por Colofón. Y pues a partir de esta lectura y de la presentación que hicimos este martes, pues se me ocurrió compartir con ustedes mis impresiones y como una breve reseña de qué me pareció el libro. Me gusta leer, como quizá algunos de ustedes que me siguen en otras redes sociales quizás se habrán dado cuenta. Y no siempre tengo la posibilidad de compartir qué estoy leyendo con ustedes porque, bueno, pues muchas veces estoy leyendo cosas de historia para poder hacer hilos en Twitter y para poder hacer los videos de la historia de las cosas y de los básicos del arte, pero también me gusta mucho leer literatura. Entonces pensé que tal vez este podría ser un buen espacio para contarles sobre eso. No quise pasar la oportunidad de hablarles de este libro porque, bueno, como les decía, además de presentarlo este martes en el Museo de la Ciudad, la verdad es que me pareció un libro muy interesante porque si bien es una novela, creo que toca temas históricos de alguna manera que tal vez es como un poco indirecto. ¿De qué se trata la novela? Bueno, El lugar de la espera, como bien dice su nombre, pues se trata de un grupo de personas que están haciendo eso, están a la espera. Y bueno, es una narrativa que por lo mismo puede ser un poquito difícil de entrarle al principio. Creo que tienen que ser un poquito pacientes y ser pacientes a lo largo del libro, porque precisamente en esta idea de que son unos personajes como a la espera de que suceda algo grande en sus vidas, terminan sin hacer mucho. Y entonces la narrativa va un poco como en círculos, va regresando siempre a los mismos temas, porque también se trata mucho de las dinámicas de un grupo de amigos y las dinámicas familiares, incluso las dinámicas de una conversación. Porque en realidad lo que sucede a lo largo del libro, más que acciones, es que sucede una conversación entre unos amigos que están tratando de ayudar a una de ellas, que es una actriz que cayó en la desgracia, que tuvo una crisis emocional, dejó de actuar, y entonces ella dijo: en 2 años voy a regresar a los escenarios o a las pantallas. Y entonces este grupo de amigos está discutiendo cómo ayudarle a que esa meta se cumpla. Y en estas conversaciones terminan siempre regresando a temas que los tocan a todos, porque todos tienen un gran proyecto que van a emprender en 2 años. Entonces está Javier, por ejemplo, que es el personaje con el que de alguna manera inicia la novela, porque él es... Y bueno, hay que decirlo, la novela a veces raya en el absurdo y ese es un poco el punto. Él es un hombre adulto joven, estamos hablando de una generación en Cataluña que nace a raíz de la democracia, digamos, nace literalmente y simbólicamente con la Constitución de 1978, con la que se da fin a la dictadura franquista. Y entonces él tiene 40 y pico de años y quiere demandar a sus padres y al Estado porque no lo prepararon para el fracaso que iba a ser la vida, no lo prepararon para lo difícil que iba a ser la vida, su vida no ha resultado lo que él pensó y entonces quiere demandarlos. Entonces un poco con esa premisa bastante absurda es que inicia toda la acción y entonces están discutiendo cómo ayudar a este personaje Javier a que sí pueda demandar al Estado. Y está Malva, esta actriz que les digo que también de alguna manera es la que detona la acción porque ella dice que en 2 años va a regresar a actuar. Este otro personaje, Sergio, que quiere derrocar al capitalismo y que él cree que va a ser una cosa enorme y un gran proyecto, va a llegar, él es matemático, entonces va a llegar a la fórmula matemática que va a cambiar al mundo. Está también Vasily, que es un artista contemporáneo, que, bueno, se podrán imaginar que ese es el personaje que a mí más me gustó, porque él es un artista contemporáneo que en algún momento se cruza con Gabriel Orozco, no le puede decir nada, se queda tan apantallado por su presencia que no le dice nada, pero entonces se queda como muy clavado con esa idea de que él tiene que hacer un proyecto del que después le pueda hablar a Gabriel Orozco, para que si se vuelve a encontrar con él, le pueda contar de esto.
Y entonces siempre están también regresando al proyecto que va a hacer él, a la gran fórmula matemática de Sergio, a la actuación de Malva, a la demanda de Javier, y van como haciendo conversaciones que se vuelven un poco, insisto, absurdas, conversaciones en las que se están imaginando escenarios en los que estas cosas que todos quieren hacer se pueden finalmente lograr, y la vida se les va en esas conversaciones. Y eso es lo que también me parece muy interesante, es que esa espera sucede planeando cosas grandes que por estarlas planeando tanto y por estar hablando tanto de ellas, al final nunca suceden. Y también esta novela se ha interpretado, y eso es lo que también me interesaba contarles, se ha interpretado como una novela generacional. Y por eso les decía que creo que toca temas de la historia sin realmente querer hacerlo, sin que esa haya sido la intención de la autora. Toca temas que creo que van a marcar este momento y lo que se va a decir del momento que estamos viviendo en la historia. Porque por un lado habla de la gran crisis de la democracia, no directamente, ¿no? Insisto, porque todo esto sucede como a raíz de que estos personajes están, pues francamente, tratando de resolver sus vidas. Son personajes frustrados y no están como muy satisfechos con lo que ha sucedido, en qué se han convertido sus vidas. Pero de alguna manera toca estos temas, porque en esta idea de que Javier va a demandar al Estado y va a demandar a sus padres y al sistema educativo porque no le dieron las herramientas, en ningún sentido, incluso emocionales, para lidiar con la vida, se termina tocando un poco este tema de cómo ellos son una generación que nace con la democracia española, que nace con el fin de la dictadura. Era una generación a la que se le dijo que ya eran libres, que podían ser todo lo que ellos quisieran ser, que podían tomar sus propias decisiones, que estaban perfectamente preparados para hacer cosas grandes, y al final no están logrando eso, no están logrando ser todo lo que ellos querían ser. Y entonces creo que ahí también apunta a ciertas cosas que son malestares actuales y que hablan mucho del contexto en el que estamos. Creo que también en eso es importante que lo lean los millennials, porque parece ser como una novela que, como les dije, está basada en un grupo que generacionalmente ubicaríamos quizá como generación X, pero creo que también es muy relevante para los millennials, porque creo que lo que está sucediendo hoy en día también tiene que ver con, pues, esta crisis de la democracia y esta idea de que ya no le crees a las instituciones. Pensemos en el voto de Trump, en el voto del Brexit, en el propio conflicto catalán sobre la independencia. Incluso aquí en México podríamos hablar del voto a AMLO, como estas cuestiones en las que lo que se busca es un cambio radical, porque la cosa no está funcionando. Y nos estamos dando cuenta que todas esas instituciones que iban a ser maravillosas no operan como nosotros queríamos que operaran, y ya nos dimos cuenta que no nos están dando los resultados que queremos. Entonces creo que en eso también es muy generacional. Además está escrito en nosotros, que eso es bien interesante, porque justo es a partir de esa voz, porque muchas veces dice, muchos de nosotros pensamos que Sergio sí iba a lograr encontrar la fórmula matemática que quiere, o algunos de nosotros creemos que Malva realmente nunca va a llegar a actuar de nuevo. En ese plural parece que se encierra esta idea de la generación. Y eso es una lectura que mucha gente le ha dado y que curiosamente la propia autora dice, yo no quería hacer una historia generacional, yo no estaba pensando hacer la gran novela de mi generación, yo simplemente quería hablar de un grupo de amigos, y entonces de ahí el nosotros, ¿no? Porque es un grupo de amigos, porque más allá de un personaje, creo que yo me atrevería a decir que el personaje es el grupo, no hay como individuos. O sea, sí los hay porque los menciona, pero realmente el personaje es el grupo, y como ellos están lidiando juntos, literalmente contra el mundo, ¿no? Entonces, en esa voz plural creo que está también la idea de que es un libro que habla de una generación y que habla de un momento, y que por eso creo que va a tener también una trascendencia bastante importante, y por eso creo que lo tienen que leer. El tema de la espera también es como interesante, porque mucha gente lo ha leído también como un libro que de alguna manera es una referencia a Samuel Beckett. Samuel Beckett escribió Esperando a Godot, que es pues este libro en el que hay dos payasos
que están esperando a que llegue una persona que se llama Godot, y Godot nunca llega. Y son payasos realmente, o sea, no lo digo de forma figurativa, aunque sí un poco, ¿no? Y que también es pues sí, también es una forma del absurdo total, que es lo que sucede aquí, ¿no? Que estás esperando y esperando y esperando y toda la situación se torna completamente absurda y ridícula. Y eso es lo que sucede aquí también. Hay una cuestión como de Beckett muy presente. De cómo todos estamos como esperando a que alguien nos diga qué hacer o a que suceda algo, y nosotros nunca terminamos por llevar a cabo esa acción que tanto buscamos. Entonces esa parte de Beckett también es interesante. También se ha hablado mucho de Sonia Hernández como alguien que hace referencia a Kafka, justo también como en este absurdo, que suceden como todos estos, en el caso de Kafka son como procesos burocráticos, ¿no? Principalmente, pero aquí también como suceden todos estos procesos que al final no llevan a nada. Y suceden estas conversaciones cíclicas, las que siempre regresan al mismo punto y siempre regresan a decir, tenemos que escribir esta obra de teatro. Y luego dicen, bueno, ok, y entonces ¿cuáles van a ser los temas de la obra? ¿Y cuáles van a ser los personajes? Y así es como terminan regresando a los otros temas que ya se hablaron, que son, insisto, la fórmula matemática de Sergio que va a derrocar al capitalismo, la demanda de Javier contra el Estado, o sea, siempre regresan a esos temas. Entonces, bueno, esa parte también es interesante, como la parte referencial, ¿no? También las referencias al arte me encantaron. Como les contaba, aparece Gabriel Orozco ahí, aparecen muchos otros artistas, porque comienza a ver la idea de que el artista Vasily en 2 años quiere hacer una gran exposición, una gran instalación. Y a la vez, este chico Javier quiere lograr su demanda, ¿no?, contra el Estado. Y entonces se les ocurre que la forma en la que pueden resolver como el problema de todos es haciendo un performance. Porque entonces con el performance el artista logra hacer su gran obra de arte, el performance se va a tratar sobre la demanda de Javier contra el Estado y entonces va a ser una forma de manifestar ese malestar contra el Estado, y el personaje va a estar interpretado por Malva, que es la actriz que quiere regresar al teatro. Y entonces esa parece ser como la solución para todo. Y entonces empiezan a imaginar también escenarios en los que este performance podría suceder y cómo podría suceder. Y ahí también entonces surgen muchas referencias al arte, porque aparece, por ejemplo, Marina Abramovic, que seguramente les suena porque es una artista que se hizo muy famosa porque se sentaba en una mesa y veía así como muy profundamente y penetrantemente a la persona de enfrente, y entonces terminaban todos llorando por esta increíble experiencia de estarse viendo a los ojos sin parar. Entonces hacen mucha referencia a ese tipo de cosas. Hacen referencia a Sophie Calle, que es otra artista contemporánea francesa. Entonces hacen muchas de estas referencias que, preguntándole a Sonia Hernández por qué hablaba tanto de arte y por qué justo arte mexicano, porque aparece Gabriel Orozco y en una novela anterior aparece Vicente Rojo. Entonces a mí también me parecía como interesante ver cuál es su interés por el arte mexicano. Y eso tiene que ver con la historia de la propia escritora, porque la escritora es realmente, digamos, periodista de formación. O sea, Sonia se dedica al periodismo y como periodista hace muchas entrevistas a artistas contemporáneos. Y ella misma dice, no son entrevistas profundas, o sea, es una entrevista muy básica, muy general. Voy al taller del artista y le pregunto sobre su obra y sus procesos y, digamos, no lo dijo ella en esos términos, pero una cosa muy de divulgación, podríamos decir, ¿no? Entonces, como que a ella no es que el arte fuera su tema, pero ha convivido con eso y entonces le gustaba la idea como de incorporar estas referencias artísticas, también porque es algo que está como en su mente, está como en su universo, ¿no? Es una mujer que pues tiene estas referencias del arte por su propio trabajo y entonces también así le ayuda como a explicar cómo se llevarían a cabo estos procesos. Y a mí eso me resultó súper interesante porque también creo que habla, lo que les decía antes, de la crisis de la democracia, y también creo que habla un poco de la crisis cultural y del arte, que creo que es interesante, que bueno, algunos quizá que sí están muy metidos en el arte contemporáneo me criticarán, pero creo que habla un poco de lo que sucede ahora con el arte, que es un arte de la inmediatez. Creo que eso también es bien interesante. Me hacía pensar mucho en eso este libro, de cómo estos personajes justo están a la espera, nunca realmente sucede nada y están pensando en hacer este performance que al final resulta en una acción inmediata, que sucede en un momento
no se vuelve a replicar nunca. Entonces, por lo tanto, realmente quizá no tenga un gran impacto. Eso es algo de lo que ya ha hablado Néstor García Canclini, que es un académico de la UAM. Él habla un poco del arte contemporáneo como que somos una sociedad sin narrativa, porque no tenemos una narrativa que perdure en el tiempo, ¿no? Son cuestiones inmediatas, efímeras, experiencias que duran un momento y que se quedan en una selfie, quizá, ¿no? Eso creo que sucede mucho y realmente no tiene un impacto un poco más a largo plazo. Entonces eso también me pareció interesante que tocara esos temas de arte. Y también habla mucho de la marginación, de la invisibilización de ciertos grupos, porque la propia autora, Sonia Hernández, es de un barrio, digamos, como de un barrio pobre. Entonces a ella también le interesaba abordar como todas estas personas que terminan siendo invisibilizadas. Y en eso hay también un tema que es bien interesante, que es el tema de la desaparición. Y eso a mí me parece muy interesante porque no lo he leído en muchas reseñas, pero el tema de la desaparición y la búsqueda es también como muy constante en el libro. Hay un personaje que creo que es el personaje más coherente, más centrado, con los pies más en la tierra, que es Noé, que Noé, bueno, nace como Noelia, es un hombre trans, es decir, es una persona que nació como mujer, pero no se identifica como mujer y entonces se convierte en hombre. Y su trabajo es buscar a gente desaparecida con su perro. Y entonces es como los binomios caninos que vimos con el sismo, me imagino una cosa así. Y entonces es el más congruente porque es una persona que, como bien dice el libro, se ha enfrentado a sus propias contradicciones, ¿no? A justo esto de haber nacido mujer pero sentirse hombre o identificarse como hombre. Y entonces ese personaje es interesante porque se dedica a buscar gente y también está en una búsqueda personal, ¿no? Porque está en una búsqueda constante por ser lo que quiere ser o convertirse en lo que quiere ser. Y la vida le termina jugando una broma muy pesada, que bueno, no se las voy a spoilerear, pero bueno, básicamente se enferma de algo que pues le resalta su condición de mujer al final. Y bueno, ese personaje me parecía interesante por este juego de la búsqueda, ¿no? Esta búsqueda en dos sentidos, y que su gran miedo en la vida es salir a buscar a alguien que quiere. O sea, nunca quiere recibir esa llamada donde la persona perdida o desaparecida sea alguien a quien quiere. Y también el tema de la desaparición me pareció súper interesante porque por ahí Sonia mete una referencia a los 43 normalistas. Y es una referencia mínima, o sea, un momentito. Pero me parece muy interesante que el tema de los desaparecidos estuviera ahí como en la novela. Ella decía que se trataba, como ella lo pensó, es que el tema del desaparecido es más bien el que es desaparecido o invisibilizado por la propia sociedad y por el propio sistema. Pero yo no puedo evitar pensar si tal vez tiene que ver algo ahí con el franquismo, porque por supuesto en una dictadura pues va a haber desaparecidos, eso sucede. Entonces no sé qué tanto era como que el tema de los desaparecidos también está como espejeando la situación de la dictadura franquista o con un sistema opresor, porque además eso también es una parte de la historia que está muy presente en la novela. Ese fantasma del franquismo y esa herida del franquismo parece seguir muy fresca. A mí se me hizo súper interesante que el libro me llegó justo en los días en los que estaban exhumando a Franco. Entonces eso justo nos dice que, bueno, sí, murió hace muchos años, pero sigue muy presente Franco en el imaginario español. Si no están como muy digamos, familiarizados con la historia española, pues en los años 30 fue la Guerra Civil y a partir de eso llega Franco al poder y bueno, termina siendo una dictadura hasta su muerte en el 75. Entonces, creo que eso también es bien interesante porque, por ejemplo, el tema del franquismo aparece justo con el caso de Javier, que es el que quiere demandar al Estado, porque de pronto sí aparece ese tema que les decía al principio de que pues nos dijeron que ya había terminado la dictadura, nos dijeron que ya no estaba Franco, que ya podíamos ser libres, que ya podíamos dedicarnos a lo que quisiéramos y eso no ha resultado. Y creo que también eso habla me hizo pensar en otra crisis de las instituciones, además de la democrática, que es la crisis también que creo que enfrentamos todos nosotros
de cómo está precarizada nuestra vida laboral, de cómo ya estudiar una carrera universitaria no te garantiza tener un mejor trabajo. Y creo que todos esos temas también atraviesan la novela y que son temas también muy relevantes pues en el contexto global, no solo catalán y no solo español. Entonces, bueno, esos son mis pensamientos en torno a la novela El lugar de la espera de Sonia Hernández. Espero que les haya gustado, que no los haya aburrido con mi gran rollo. Por favor, déjenme sus comentarios, cuéntenme qué les pareció esta noche de sábado literaria y díganme si quieren que siga con esto. Puede ser nuestra pequeña charla de los fines de semana por las tardes. Pues les mando un gran saludo, déjenme sus comentarios, suscríbanse, comenten, activen la campanita, ya se saben toda la movida. Buenas noches.